confirmación para una entrada, porque las velas te dicen lo que está pasando en el mercado. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes las velas, entiendes lo que está pasando en el mercado. Ayer lo vimos con el análisis de USDC, que vimos que era una venta, y a través de las velas pudimos ver que era una entrada bastante potencial. No sé si lo recuerdan, que primero vimos una vela doji, después otra vela doji, después una vela martillo, y se desploma el mercado 300 pips. ¿Sí? Entonces tú cuando entiendes de velas, tú realmente entiendes el mercado, entiendes en qué momento entrar, si es buena idea entrar en ese momento o no, entiendes todo. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar, me voy a explicar un poquito de la estructura de velas. ¿Ok? Las velas japonesas, pues son formaciones que están, mediante las cuales podemos conocer situaciones actuales del mercado. ¿Okay? Como les explicaba, podemos entender lo que realmente está pasando en el mercado, podemos ver el sentimiento de los traders, podemos saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, que nos puede indicar la fuerza que están ejerciendo los traders sobre el precio. ¿Okay? Estos patrones, estas estructuras, se componen principalmente de tres factores. ¿Okay? Número uno, de la tendencia. Número dos, de la interpretación. Número tres, de la fiabilidad. ¿Okay? Una vela va a tener esos tres factores, ¿ok? Tendencia, interpretación, fiabilidad. Cuando tú logras ver en la vela estos tres factores, vas a entender qué está pasando en el mercado. ¿Por qué? Tú vas a poder ver qué tendencia va a tomar el mercado. Vas a poder interpretarlo y vas a saber si es fiable o no entrar en ese momento. Entonces, prácticamente la vela te está diciendo todo, ¿sí? Entonces, ya una vez sabiendo esto, vamos a ver los tres factores, ¿ok? Vamos a ver esos tres factores que estamos mencionando aquí. Número uno, que es el de tendencia, ¿ok? El factor de tendencia. Hay tres tendencias en las velas, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, en tendencias de mercado. Que tenemos la neutra, ¿sí? Tenemos la alcista y tenemos la bajista. Y en la neutra, pues es una tendencia en la cual, pues, no nos permite ver claramente el rumbo del mercado, el rumbo del precio. Se le conoce más como consolidación o rango. ¿Sí? La alcista, pues es una tendencia a la alza, la cual los patrones de las velas, ¿sí? Son más altos consecutivamente, ¿sí? Y tienden siempre a buscar subir. ¿Ok? La bajista es totalmente lo contrario, suele ir a la baja, porque podemos ver velas más bajas que las anteriores consecutivamente y suele tener esa tendencia de ir para abajo. ¿Okay? Ahora, el factor de interpretación. ¿Ok? Cuando nosotros interpretamos la vela, interpretamos el mercado, interpretamos al trader, interpretamos al banco, interpretamos al fondo, que interpretamos ahora sí que el mercado, el sentimiento, la emoción, el dinero, interpretamos las transacciones, interpretamos todo. ¿Sí? Entonces, hay en total 4 tipos de interpretaciones en las velas: indecisión, continuación, reversión y confirmación. ¿Ok? Ayer lo estábamos viendo. Tenemos velas de indecisión, tenemos velas de continuación, tenemos velas que hacen que cambie la tendencia, tenemos velas que hacen que me confirmen la entrada, como la vela martillo, ¿no? Que vimos. ¿Sí? Entonces, la indecisión nos dejará ver que el precio no tiene un rumbo fiable a futuro, o sea, no se sabe dónde va el mercado, que es lo que vimos con la vela doji. Hay indecisión, hay miedo, no se sabe si va a subir o va a bajar. ¿Sí? De continuación, nos ayuda a entender que mediante ese patrón el precio puede tender a continuar la tendencia dominante. Quiere decir que si ya traemos 3, 4 velas alcistas y tenemos velas de continuación, lo más probable y lo que nos está diciendo el mercado es que va a continuar alcista. Es de que no se va a parar, es de que no va a tener un retroceso, va a continuar su impulso. ¿Sí? Reversión, la lectura que nos ofrece este patrón es que posiblemente estemos frente a un posible cambio de tendencia. ¿Sí? Ese tipo de velas nos va a mostrar si a lo mejor nos está rompiendo una estructura, nos está rompiendo una línea de tendencia, etc. ¿Okay? Y de confirmación
son patrones en los cuales nosotros podemos validar si en efecto, si entramos a operación o no entramos a operación, si va a continuar o va a cambiar de tendencia. ¿Ok? Estas velas pues, son las que siempre estamos buscando, ¿sí? Las de confirmación. ¿Ok? Ya viendo esto, aquí como ustedes pueden notar, este, tiene colores, ¿ok? Entonces, para que interpreten muy bien esos colores. Esos colores, grábenselos, ¿ok? Estos colores, grábenselos. Esos colores no es que de este color sean las velas, pero ahorita más adelante les enseño algunas velas. Aquí ustedes van a poder interpretarla a través de estos colores, ¿ok? Color rojo es muy vieja, ¿ok? Ahorita lo que vamos a ver nosotros es la fiabilidad del mercado, perdón, de la vela. ¿Ok? Vamos a ver qué tan fiable es la vela. ¿Sí? Si es muy fiable, poco fiable, nada fiable o muy, muy fiable. ¿Ok? Eso nos va a interesar para qué. Para saber si la vela se nos va a dar entrada o no nos va a dar entrada, si nos podemos, como dice su nombre, fiar realmente de esa posición. El rojo es muy baja, ¿ok? Ese tipo de velas no nos dan ninguna lectura, solamente nos dan incertidumbre, ¿ok? No necesitan indicadores técnicos, no es recomendable entrar en esas operaciones, no es recomendable meter esas posiciones al mercado. Definitivamente este tipo de velas no nos sirve de nada. ¿Sí? Ese tipo de velas para lo único que nos sirve es para a lo mejor ver incertidumbre en el mercado, para a lo mejor ver indecisión. ¿Sí? Una vela muy baja pues es una doji, por ejemplo. ¿Sí? Amarillo, que es baja. ¿Sí? Son aquellas en las cuales tenemos un pequeño más alto grado de confiabilidad, todavía no es tan confiable, pero aquí ya nos están permitiendo colocar posiciones, ¿ok? Aquí ya nos están permitiendo entrar operaciones con la aspiración de tener un poquito más de éxito, ¿ok? Pero ese tipo de velas sí necesitan tener una confirmación extra, o sea, algún indicador, alguna confirmación de análisis técnico, alguna noticia, no sé, ¿sí? Se ocupan como de algo extra, ¿ok? Aquí abajo yo les dejé un pequeño mensaje que dice, cada una de estas, mediante un más, se indicará que este será un más que los que el nombre de este indica, siendo el valor más alto. Por ejemplo, muy baja más, ¿qué significa? ¿Sí? Que es extremadamente baja, ¿sí? Que definitivamente esa vela ni la volteas a ver, ¿sí? Muy baja más, alta más, y a mí aquí me faltó poner un más extra, alta más, ¿ok? Que esas son, por ejemplo, velas en las cuales no tienes que tener ninguna otra confirmación. Con que veas esa vela en un punto de soporte o en un punto de resistencia, tú entras, ¿sí? Ahora, naranja es moderada, ¿sí? Moderada son aquellas que admiten una fiabilidad más clara, ¿sí? Aquí ya es un poquito más sencillo poder ganar, ¿ok? Aún así, sí necesita del apoyo de algún análisis técnico, de algún indicador, ¿sí? Pero ya podemos entrar a operación con un poquito más de confianza, ¿ok? Pero sí, la ventaja que aquí tenemos es de que no necesariamente nos tenemos que esperar hasta su cierre. ¿Qué quiere decir? Que no nos tenemos que esperar uno o dos velas posteriores para poder entrar al mercado. Podemos entrar en esa misma vela. ¿Ok? Y por último, verde, que es alta. Esta, pues obviamente son las más confiables. ¿Sí? En esta ya podemos entrar confirmadamente, sin algún otro indicador, sin algún otro análisis técnico, sin alguna otra confirmación. Y simplemente con esta vela podemos entrar al mercado. ¿Ok? Y aquí obviamente entramos desde esta vela, no nos esperamos a más. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, vamos a ver las velas. ¿Ok? Solamente puse aquí algunas velas
Obviamente no puse todas porque si no, esta clase no acaba. Me llevaría un año completo explicando todas las velas que hay. Entonces solamente puse algunas, ¿ok? Que son las más conocidas, las que más vamos a encontrar en el mercado. ¿Ok? La primera que tenemos es tendencia, es neutra, no nos dice realmente hacia dónde se quiere dirigir el mercado. Su interpretación es indecisión, ¿sí? No sabemos realmente qué es lo que va a hacer y su fiabilidad es muy baja más. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de esta vela? Es un pequeño cuerpo, ¿sí? Con mechas tanto arriba como abajo. ¿Sí? No necesariamente tienen que tener las mechas el mismo tamaño, ¿sí? Ni del tamaño del cuerpo. ¿Ok? ¿Cuál es su lectura? Debilitamiento en tendencia dominante, sobre todo en niveles de soporte y resistencia. Deben ser vistas en conjunto con otras velas. ¿Ok? Vamos aquí a lo que siempre les digo. Las velas vienen en paquetes y las velas vienen con otras velas para sus confirmaciones. En este caso, con esta vela normalmente vienen de 3 a 4 juntas. ¿Sí? Normalmente. Entonces, cuando tú ves esta vela, lo más probable es de que si apenas estás viendo una, lo más probable es de que veas de 3 a 4 más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más probable que pase? Que entres en una pequeña consolidación. ¿Sí? Como aquí tenemos en el ejemplo. Entra en una pequeña consolidación, ya después da el rebote, pero entra en una pequeña consolidación. ¿Sí? Short Candlestick. Esta es de tendencia neutra, igualmente es de indecisión y esta ya es muy baja. ¿Okay? ¿Cuál es su forma? Es un cuerpo pequeño con mechas en el inferior y en el superior que midan menos que el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene que ser más grande que las mechas. ¿Ok? ¿Cuál es su lectura? Debilitamiento en tendencia dominante, sobre todo en niveles de soporte y resistencia. Deben ser vistas en conjunto. Igualmente, ofrece una mejor lectura si se apoya con el indicador de acumulación y distribución. ¿Ok? Aquí podemos ver qué tipo de vela es. La hemos visto muchas veces, creo yo. Es una vela que tiene un cuerpo no grande, pero sí más grande que sus mechas. ¿Sí? Es una vela que es realmente pues, pequeña, pero con un cuerpo más grande que las mechas, ¿okay? Como aquí lo podemos ver en este ejemplo. ¿Okay? Lo mismo, vamos a entrar en una pequeña consolidación en cuanto veamos una de ellas. ¿Okay? Porque siempre van a venir en paquetes de 3 a 4. ¿Okay? High wave. Esta es una tendencia neutra de interpretaciones sin decisión y esta es muy baja más. Esto no te dice nada. ¿Sí? Este es un pequeño cuerpo de velas con velas en el inferior y superior con el doble de tamaño del cuerpo. ¿Ok? Estas velas normalmente ¿dónde las vemos? Normalmente las vemos cuando el mercado está sufriendo de una indecisión. ¿Sí? Está subiendo, bajando la vela. ¿Sí? Hasta que se queda a la mitad, dejando mechas muy largas tanto para arriba como para abajo. ¿Ok? Entonces, estas velas lo único que nos dan es indecisión en el mercado. La gente no sabe qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Long Legend Doji. ¿Ok? Aquí ya estamos en naranja. ¿Vale? Aquí ya acabamos con las rojas. Como les dije, solamente voy a poner alguna de las más conocidas, de las más pues que vemos en el mercado. De igual manera, si les interesa mucho este tema de las velas, que yo les recomendaría que les interese mucho, que yo les recomendaría que estudien mucho. Si hay un libro que deben de cuestión de análisis, en cuestión de un libro técnico, no psicológico, un libro técnico, el de las velas es el que más deben de estudiar, en mi perspectiva, ¿ok? En técnico, no en psicológico, porque en psicológico está Tering en la zona. Pero en técnico, el de las velas es el que más deben de estudiar. ¿Por qué? Como les mencioné, las velas les dicen todo. ¿Sí? Las velas les dicen en qué momento entrar, en qué momento salir, si continúan con el movimiento, porque seguro les ha pasado.
de que entran en operación, ya van en positivos, pero tienen esa indecisión de decir, chin, ¿continuará con el movimiento o se me regresará y me tocará stop loss? ¿Qué hago? ¿La dejo? ¿Cierro? ¿Qué hago? Y las velas te van a decir eso. Las velas te van a decir si continúas con el movimiento o de plano ya se va a parar y se va a regresar o simplemente está haciendo un pequeño pullback. Les va a decir todo. ¿Sí? Ya ayer les mostré la eficacia que tiene saber de velas con la operación de UG Shift. Con las velas supimos en qué momento entrar. Y solamente teníamos de análisis una línea de tendencia y una resistencia. Era todo lo que teníamos de análisis. Pero gracias a las velas logramos captar un movimiento de 300 pips. ¿Sí? Gracias a las velas. Entonces las velas no es todo. ¿Vale? Entonces, si un libro que yo recomiendo que lean es el de las velas. Está en la biblioteca para que lo puedan ver. ¿Vale? Entonces, esta doji tenemos tendencia neutra, indecisión, ya esta es baja, pero ya es naranjita. ¿Vale? Su forma, precios de apertura y cierre prácticamente iguales o con mechas muy largas y con poca diferencia entre ellas. ¿Okay? Normalmente es una vela en la cual no tiene cuerpo, que es casi pura vela. Realmente el cuerpo es nada más una pequeña línea horizontal que realmente son pura mecha. ¿Okay? Presenta una indecisión en el mercado, nos advierte con más fiabilidad de un posible cambio de tendencia si está cerca de niveles técnicos. ¿Okay? Exige confirmación con vela alcista o bajista para continuación de tendencia. ¿Okay? Si precede un conjunto de velas pequeñas, indica un aumento en la volatilidad que puede indicar posible cambio de tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta vela nos va a ayudar a qué? A saber cuando está rechazando un precio. ¿Okay? Cuando está rechazando ese precio. Justamente ayer tuvimos esta vela en UG Chip, la vimos. Fue esta vela. ¿Sí? Después de esta vela vino la vela martillo, después de esta Long Legend Doji, ¿sí? Después de esta. Entonces, esta a mí que me indica, a mí me indica ya un cambio, ¿sí? Lo tengo que confirmar con una siguiente vela bajista, que la confirmé con la martillo, pero ya esta vela ya me decía de que ya estaba rechazando ese precio. ¿Okay? Ahorita lo checamos en el mercado para que la puedan ver. ¿Okay? Pues, regular white candlestick. ¿Okay? Esta es de tendencia alcista, esta vela es de confirmación y su fiabilidad es baja. ¿Okay? Su forma es una vela alcista de tamaño promedio, donde las mechas no son más grandes que el cuerpo. ¿Okay? El cuerpo siempre es más grande que la mecha en esta vela. Un incremento alcista sin mayor trascendencia. Su importancia radica en la confirmación que nos puede ofrecer ante un patrón de reversión o de confirmación que lo anteceda, aunque por sí sola esta vela es intrascendente. O sea, si tú ves esta vela solita, no te sirve de nada. ¿Okay? Normalmente esta vela tiene que ser a mitad de un movimiento alcista o de un movimiento bajista. ¿Okay? Esta vela te va a decir más o menos si va a continuar o no. ¿Ok? Pero tiene que estar ya incluida en un movimiento. Si tú la encuentras, por ejemplo, en un soporte, la encuentras en una resistencia solita, no te dice nada. ¿Ok? Normalmente se ve aquí como en el ejemplo. ¿Ok? Ya está aquí en medio. ¿Sí? Esa está aquí en medio y es esta. Estas dos. ¿Ok? Entonces, que indica que muy probablemente el movimiento continúe. ¿Ok? Aquí tenemos la misma vela, pero bajista. ¿Sí? Es literalmente la misma vela que acabamos de ver anteriormente, pero es bajista. ¿Ok? No ocupa mucho que le explique, es exactamente lo mismo que el anterior, pero el movimiento bajista ocupa igual, venir en paquetes y estar a la mitad de un movimiento ya establecido. ¿Okay? Ahora sí, Big White Candlestick. Esta vela, pues realmente a mucha gente le gusta. Esta es muy conocida, es una vela que vemos a diario, es de tendencia alcista, es de confirmación o de reversión. ¿Okay? Su fiabilidad es baja más, pero ya aquí ya no está confirmando una posible entrada. ¿Okay? Es aquella que abre cerca del mínimo y cierra cerca del máximo.
es más larga que el promedio de velas alcistas del mercado y su cuerpo real es 3 veces más largo que el cuerpo de la vela anterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una entrada, ¿sí? Por ejemplo, en este punto, ¿sí? Cuando tenemos una entrada, tenemos las primeras velas, ¿sí? Que igual, esta vela no la dio en USD Chief, ¿sí? No la dio en el análisis ayer. Ahorita vamos a ver estas velas ya en vivo en el mercado, ¿vale? Es más, de una vez, para que vean cómo se ve en el mercado. ¿Que hiciera USD Chief? Sí, ¿verdad? No me acuerdo. Creo que sí. Alguien me recuerde, por favor, porque no me acuerdo la verdad. Pero creo que sí era USD Chief en diario. Sí, ok, perfecto. Mira esto. Ok, mira. Tenemos aquí, que ya lo vimos. Voy a quitar esto. Ok. Y el volumen. Ok, mira. Una vela doji. ¿Sí? Tenemos una vela doji que ¿qué nos indica? Indecisión. Ok, la acabamos de ver. Después es una, le sigue una vela, te les digo qué vela es. Le sigue una vela Long Legend Doji, que es esta, que es la que no tiene cuerpo, que es simplemente un cuerpo horizontal con mucha mecha. ¿Eso qué nos indica? ¿Sí? Nos indica un posible cambio de tendencia, pero le tiene que continuar una vela de su trayectoria. Por ejemplo, si estamos buscando un cambio de estructura, un cambio de tendencia alcista para que se convierta en bajista y nos sale esta vela, para que sea válida, la siguiente tiene que ser una vela bajista. ¿Ok? ¿Y qué vela nos da? Una vela martillo, que esa vela es de confirmación, esa vela es de entrada. Esa es una vela verde, ¿sí? Esta es roja, pero esta es una vela verde, ¿ok? Esta es vela de decisión, esta es vela de confirmación. Esa es de fiabilidad alta, una martillo, ¿sí? Después, ¿cuál tenemos? Tenemos aquí una regular white candlestick, que la acabamos de ver también, que es una vela en la cual viene en paquetes y viene ya cuando hay una tendencia o un movimiento establecido. Sí, que algo que les mencionaba. Sí, que es cuando está más o menos como a la mitad del movimiento, pero ya está establecido. Lo único que nos va a indicar está aquí, es de que el movimiento va a continuar. Sí, es de un cuerpo grande, no tan grande, pero grande, más grande que las mechas. Entonces, esta vela nos va a indicar que el movimiento va a continuar, ¿sí? Después, ¿qué vela tenemos? Alguien me puede decir, la acabamos de ver, una Big White Candlestick, justamente es la que acabamos de ver ahorita, fue la última, pues esta es una Big White Candlestick, esta ya es de confirmación o de reversión, ¿sí? Ya con esta es de 2 a 3 veces más del tamaño regular de las velas, ¿sí? Y viene después de algunas velas bajistas o alcistas, dependiendo de la dirección, ¿sí? Viene normalmente después de esas velas, ¿sí? Anteriormente a ella. ¿Okay? Es realmente la vela que te va a dar más pips, ¿sí? Y lo puedes ver, esta simple vela te dio 170 pips. Y entonces aquí tú puedes ver cómo en este ejemplo acabamos de ver todas las velas que acabamos de ver en la presentación. ¿Sí? Aquí tenemos otra big white candlestick. ¿Ok? Entonces, continuamos. Entonces, ¿sí ven la importancia de las velas? Vean, la vela que teníamos, sin cuerpo, nada más una pequeña línea horizontal y mucha mecha.
¿sí? Después, ¿cuál tenemos? La regular white candlestick, que es la vela que teníamos después de 3, que es la que nos confirmaba, ¿sí? Que el movimiento iba a seguir. Y después tenemos la big white, que fue la más larga, la de 170 pips, que fue la que ya nos dirigió el movimiento, ¿sí? Tenemos todas estas velas en ese movimiento. Entonces, así es muy sencillo ganar muchos pips y así es muy sencillo tener entradas muy precisas, ¿sí? Después tenemos la Big White Candlestick bajista. Ahorita vemos la alcista. La bajista es exactamente lo mismo, pero en bajista. ¿Okay? Normalmente ese tipo de velas rompen, son las que rompen, por ejemplo, los triángulos, los banderines, las banderas, son las que rompen, por ejemplo, um, el patrón armónico, el hombro, cabeza, hombro, son las que rompen, las que te dicen ya, voy a dar el movimiento, ¿sí? Como podemos ver en el ejemplo. ¿Okay? Siguiente, aquí ya estamos en moderada. ¿Okay? Long Lower Shadow. Es de tendencia alcista, es de reversión y es moderada. Cuerpo pequeño con una mecha inferior inusualmente larga y una mecha superior mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que hacia la dirección en la cual se encuentra su mecha más larga, ¿sí? Va a la contraria. ¿Qué quiere decir? Si tu mecha, la más larga, va hacia abajo, normalmente el movimiento va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta mecha lo que te está indicando es de que está rechazando el precio. Entonces, si tu mecha fue bajista, te está rechazando un precio bajo. Lo que quiere es subir. ¿Ok? Tenemos lo mismo, pero a la contraria. ¿Ok? Después, Bullish Hammer. ¿Ok? Esta es moderada, es de reversión. ¿Sí? Normalmente aquí muchos la confunden con la martillo. ¿Ok? Muchos la confunden con la vela martillo, pero no, no es una vela martillo. Esta vela normalmente nos va a indicar lo mismo, ¿sí? Nos va a indicar de que está rechazando un precio. Y en este caso, pues está rechazando un precio bajista, ¿sí? Engulfing Bullish, que esta es de tendencia alcista, interpretación es reversión y su fiabilidad es alta, ¿ok? Aquí, ¿qué tenemos? ¿Cómo la podemos ver? Su identificación es tendencia bajista en con una vela alcista con sus mechas y cuerpo de totalidad de la última vela bajista, ¿sí? O sea, de la última vela bajista que hubo, tiene que ser del mismo tamaño o más grande la que le sigue alcista. Si es así, es un cambio de tendencia, es un cambio de movimiento. ¿Ok? Si tu última vela bajista te tocó un soporte y la que le sigue es una vela más grande, alcista, ojo, alcista, viene un cambio de tendencia, viene un cambio de estructura, un cambio de movimiento. ¿Ok? Tenemos lo mismo pero bajista. ¿Sí? Aquí, ¿qué vemos? Normalmente estas velas, para que las podamos interpretar un poquito mejor y sean más fiables, tienen que abrir por debajo de la anterior vela, ¿ok? En este caso bajista. En el anterior caso era alcista, ¿sí? Pero en este caso tenemos la misma vela, ¿ok? En este caso es bajista, es mucho más grande que el anterior, mucho más grande que el anterior, y normalmente va a abrir por abajo de la anterior vela o por arriba de la anterior vela. Si eso te sucede, si eso tú lo logras ver, estás entrando en el punto más alto de tu mercado. ¿Okay? Es una tendencia alcista, viene de una tendencia alcista, es una vela bajista que con sus mechas y cuerpo cubre la totalidad de la última vela alcista. ¿Okay? Igual que la anterior, pero bajista. ¿Okay? Su lectura es un cambio de la tendencia, ¿okay? Y esta es de confirmación. ¿Vale? Esta es la, lo veo. Tree of Tip Up.
tendencias alcista, reversión, y esta es muy alta. ¿Ok? Su identificación es el nombre que te hace la confirmación de una bullish. Es la primera vela alcista después de una engulfing, ¿okay? La que acabamos de ver anteriormente, la cual confirma el cambio de tendencia alcista. O sea, esta vela va después de la vela anterior. ¿Ok? Esta vela que aquí vemos va después de esta vela. ¿Ok? Esta es la engulfing y después esta. ¿Ok? Sería esta vela. ¿Sí? Ya esa ya nos confirma que ya es un cambio de tendencia. ¿Okay? Tenemos la misma, pero bajista. ¿Okay? Después, ¿qué es la Twin Sign Down? Es patrón de confirmación. ¿Okay? Aumento en la presión bajista, que se refleja en la tercera vela de la formación, la cual, si cierra por debajo de la última vela alcista, se confirma este patrón. ¿Qué quiere decir? De tu última vela alcista, tiene que cerrar por abajo. ¿Okay? Cierra por abajo, es tu confirmación para una entrada a venta. ¿Ok? Perfecto. Por el tema de velas, ha sido todo.